Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con una de las sesiones programadas del curso, que es la continuación de la evaluación en cirugía cardiovascular y estratificación de riesgo. En esta clase en particular, los objetivos que se van a cubrir es describir las principales escalas de riesgo que se ocupan para predecir lesión renal, mediastinitis, sangrado y arritmias. Bueno, vamos a empezar ahorita con lo que es estratificación en lesión renal aguda. La lesión renal aguda en cirugía cardíaca, es la segunda causa, la cirugía cardíaca es la segunda causa de lesión renal aguda en la terapia intensiva después de la sepsis. La lesión renal aguda como desenlace se ha asociado con un incremento de la mortalidad, de la morbilidad y un aumento en el costo de la estancia hospitalaria. Por lo tanto, se ha también asociado a corto plazo a desenlaces adversos como mortalidad, que incluso con ligeros aumentos de la creatinina de hasta 0.3 a 0.5 aumenta hasta 3 veces la mortalidad en 30 días. Y por ejemplo, un aumento de creatinina solamente de 0.5 también se ha asociado 18 veces a la mortalidad a los 3 días. Y a largo plazo también pues, es un marcador de eventos adversos. Hobson en una serie encontró que los pacientes que hacen la lesión renal aguda en el postoperatorio después de la cirugía cardíaca, 45% va a requerir reemplazo renal permanente, 33% va a tener una recuperación parcial y solamente el 21% tendría una recuperación completa. Y también a largo plazo, cuanto mortalidad se ha observado que los pacientes que presentan lesión renal aguda a un año pues tienen una mayor mortalidad de 11 contra el 5% y a 10 años del 56 contra el 37%. Por lo tanto, pues es una condición que se debe de prevenir en los pacientes. Así, el término que se maneja en la literatura es cirugía cardíaca asociada a lesión renal aguda, por sus siglas en inglés, CS-ACI, y fue este término introducido por Rosner en el 2006, y se define como un deterioro brusco de la función renal después de una cirugía cardíaca y se caracteriza por una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Nada más que aquí hay un pequeño pues, inconveniente, ya que en la literatura, como vamos a ver más adelante, las definiciones de cuánto es la disminución en la tasa de filtración glomerular o en cuánto tiempo, pues tiene definiciones muy heterogéneas y varían a lo largo del tiempo. Primero, y esto va cambiando conforme se van modificando las las definiciones de lesión renal aguda. Históricamente, pues la primera fue la de Rifle en el 2004, donde agrupa a los pacientes en 5 estadios, que es Risk, Injury, Failure, Loss y End Stage. Posteriormente, en el 2007, utilizando esa misma tabla, se hace una redefinición de lo que viene siendo lesión renal aguda, y lo único que cambia con la de aquí es que quita las disminuciones o la disminución en el porcentaje de la tasa de filtración glomerular, como vemos aquí, y quita los últimos de Lost y End Stage renal. Y también en el 2011, ya la última de aquí, pues también recibe una modificación posterior, donde lo que hace es que mete aquí como terapia de reemplazo renal en el estadio 3, o en pacientes menores de 18 años que tengan una caída en la tasa de filtración menor del 35%. Esto permanece sin cambios, lo único es el tiempo, que antes aquí era hasta 6 horas, aquí pone 6 a 12, aquí antes era hasta 12 horas, aquí pone mayor de 12, igual de 24 ya lo pone mayor y de 12 igual mayor. Entonces, pues en la literatura, la falta de una definición uniforme de lesión renal aguda, la incidencia reportada es variable, que puede ir desde un 0.3 hasta un 29.7% en las series revisadas. Y la lesión renal aguda que requiere diálisis, que es otro concepto que vamos a manejar, pues también varía desde un 1.2 hasta un 3%. Esto influye al momento de querer hacer análisis estadístico, predicciones, reglas, ver factores de riesgo, ya que permite que se identifiquen o que no se identifiquen factores de riesgos asociados a esta condición, y que también dificulta la comparación de resultados. Ahorita vamos a revisar estas son, por ejemplo, la mayoría de los estudios que se han hecho para tratar de encontrar factores de riesgo asociados a lesión renal aguda después de una cirugía cardíaca. Y como podemos ver, para empezar, son muchos y también varían mucho en el criterio diagnóstico de lesión renal aguda, en SENACI, en Rifle, y también podemos ver que la incidencia de la enfermedad pues, es extremadamente variable. También
Se han intentado hacer, para prevenir esta enfermedad, pues varias escalas pronósticas que nos permitan identificar a los pacientes con alto riesgo de presentar la enfermedad y así poder prevenir o dar terapia y evitar esta condición. También, como podemos ver, pues son muchas. No vamos a poder abordar todas, vamos a mencionar solamente las más importantes. Y pues básicamente las más de referencia, las más comentadas son estas, donde aquí hay una división muy importante. De las que están en esta escala hacia arriba son las primeras tablas, los primeros modelos de riesgo que se desarrollaron para predecir lesión aguda, pero esta es lesión renal aguda que requiere tratamiento dialítico. Y de la línea hacia abajo ya son escalas para predecir lesión renal aguda que no llegue a diálisis, porque como había comentado anteriormente, incluso ligeras elevaciones de la creatinina pues también se relacionan a eventos adversos. Vamos a empezar con una de las pues más validadas y de referencia es la de la Cleveland Clinic Score. Fue publicada en el 2005. Esta pues es una corte amplia, son 31,000 pacientes, se realizó en una base de datos retrospectivo de 1993 a 2002, incluyó pacientes con cirugía a corazón abierto, o sea, incluía cirugías de revascularización coronaria, revascularización con o sin una reemplazo valvular, o otras cirugías diversas. La siguiente en esta, el objetivo era identificar factores preoperatorios que nos pudieran encontrar asociaciones en la futura presentación de la lesión renal aguda, y estas son las características de los pacientes que se presentaron en esa corte. A lo mejor no se les en una tabla, pero es importante porque de aquí radica lo que se va a comentar más anteriormente. Aquí podemos ver que, bueno, primero en el género es 58% hombres, 41% mujeres, son predominantemente blancos en el 87% de los casos. En la mayoría, en el 93%, más arriba del 90%, no se utilizó balón de contrapulsación. Más de la mitad, o alrededor de la mitad, no estuvieron en falla cardíaca. Las cirugías que se llevaron a cabo estamos en balanceado: un tercio cirugía, un tercio cirugía valvular y un tercio combinada cirugía con un cambio valvular. Alrededor de más o menos de la mitad, en los que no desarrollaron falla renal, ya tenían el antecedente de una cirugía previa. En cuanto a cirugías de emergencia, como podemos ver, el 88% fue electivo, ninguna fue de urgencia. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 80% no lo tenía. Enfermedad vascular periférica, el 78%, alrededor del 70% tampoco lo presentaba. Y en cuanto a eventos vasculares cerebrales previos, también arriba del 70% ninguno tenía. Entonces, se fijan, es una corte sin muchos factores de riesgo, la mayoría no está complicado, no son cirugías de urgencia, son electivas, son cirugías de revascularización coronaria. Independientemente de eso, continuó con la corte, y también se vio que los pacientes los dividieron en dos, en los que hicieron falla renal y los que no hicieron falla renal, y se observó que los que una creatinina preoperatoria más alta también se asoció como un predictor independiente de que pudieran presentar lesión renal aguda, y también tuvieron un ligero tiempo de bomba mayor los pacientes que presentaron diálisis que los que no. Sin embargo, como querían hacer una escala que fuera preoperatoria, pues sacaron los tiempos de circulación extracorpórea. Esta es la escala final, ya con los factores de riesgo predominantes que se encontraron. Son 13 variables, los puntos van de 0 a 17 y agrupa de los puntajes a los pacientes en 4 categorías. Como se vio, pues el género femenino fue de factor de riesgo: la falla cardíaca, la fracción de expulsión menos de 35, que tuvieran balón de contrapulsación preoperatorio, EPOC, que tuvieran diabetes que requiriera insulina, cirugía cardíaca previa, cirugía de urgencia, el tipo de cirugía y la creatinina previa. Bueno, las escalas de riesgo, y pues se pone que es la más validada. Y ahorita vamos a ver una comparación más adelante con las siguientes otras dos escalas de riesgo. La siguiente que mencionaremos sería el Menta Score. Este es en honor sobre el apellido de quien que publicó el estudio. Esta incluyó una corte de 4.449 pacientes. Se realizó con la base de datos de la STS,
del 2002 al 2004. Esta incluyó pacientes con revascularización coronaria, aórtica o combinada, revas más una válvula, ya sea mitral o aórtica. El punto primario fue pacientes que desarrollan falla renal que requiera diálisis. También era buscar factores preparatorios que se asociaran a la condición, y esta también es la tabla de las características de los pacientes de esa corte. También, como podemos ver, la edad promedio es de 67 años, muy parecida a la anterior. Predominan los hombres en el 88%, las mujeres el 30%, predominan los blancos en el 80%. Aquí meten variables ya como índice de masa corporal o la presión arterial. La mayoría de los pacientes son hipertensos, después de ahí diabéticos. La mayoría de las cirugías, en el 78%, fueron cirugías de revascularización coronaria solamente. La mayoría fueron electivas, fueron en el 53%, aunque aquí ya tienen un 43% de cirugías urgentes. También manejaron el tiempo de de bombas de circulación extracorpórea. Y ya al final, este es el score que se desarrolló con las variables que se encontró que tenían más peso y asociación con lesión renal aguda. Realmente este score es medio complejo para llenarlo. Está hecho de 10 variables, viene cada puntaje para cada variable, aquí se llena. Si tiene, por ejemplo, la edad menos de 55, pues es 0, se va llenando, se hace una sumatoria total, y luego aquí ya dependiendo de la sumatoria, aquí está el puntaje en riesgo, aquí ya se ve el riesgo de que presente lesión renal aguda y diálisis. Pasaremos a la última escala de los pacientes que requieran diálisis. Esta es el SRI score o Simplified Risk Score. Este fue publicado en el 2007 en JAMA. Este se hizo en Canadá, se hizo con dos cortes, una en Toronto y la de validación fue en Ottawa. Este también incluyó cirugías de revascularización coronaria, valvular y otras que catalogaron como complejas, también para identificar factores preparatorios, y en este hicieron también una medición de la tasa de filtración glomerular que no se había hecho con los score previos, que este es por Cockcroft-Gault. En la gráfica de las características de los pacientes, más o menos el mismo porcentaje de mujeres, 26%, mediciones de la creatinina, que el promedio fue 1, aunque si vemos que los que tienen reemplazo renal tienen la creatinina alrededor de 1.6%. Igual, nuevamente, la mayoría son hipertensos, en segundo lugar son diabéticos. La mayoría, el 45%, tiene una FEBI del 60%, 35% entre 41 y 60, y sumamos, pues la mayoría está arriba del 40% de fracción de expulsión. Muy pocos de los pacientes, 8 o 2%, tienen antecedente de una cirugía previa o que tuvieran colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico. Más del 50% de la cirugía nuevamente fue electiva, 39% urgente. El tiempo de circulación extracorpórea fue más o menos igual, 100 minutos, perdón, y ya al final el score que da es son 8 variables, que es la estimación de la tasa de la filtración glomerular, de 31 a 60, menos de 30 mililitros minuto. Si requerían medicación para la diabetes, la fracción de expulsión menos de 40, la cirugía previa, si no era un procedimiento electivo, etc. Lo único que se hace es que se hace una sumatoria de los puntos y se tiene el riesgo, pues, global del paciente. Bueno, entonces aquí hay dos trabajos que comparan las tres escalas. Nada más pude accesar a uno, que es una validación externa. O sea, estos tres scores los aplican en una corte de España, y aparte de validarlos, pues ven el desempeño de cada uno en la población estudiada. Este fue un estudio multicéntrico observacional retrospectivo en pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca, y se hizo en el 2007 en España, y se encontró que las tres escalas subestimaron la necesidad de requerimiento de diálisis, o sea, tienen una pobre calibración, que mejoró la calibración al excluir cirugías diferentes a revascularización coronaria, o sea, porque había los clasificaron pacientes con cirugía de revascularización más válvula, o revas más otra cirugía diferente. Y esto pues viene a cuenta de que, como observamos en la tabla, pues la mayoría de los pacientes, cuando se hicieron esas tablas, la mayoría eran cirugías de revascularización. También, en cuanto a la subestimación de la necesidad de tratamiento
con diálisis. Esto se debe a que la mayoría de los pacientes pues no estaban graves y la corte que se utilizó para evaluar estas herramientas tenía un riesgo, factores de riesgo mayores que los que utilizaron para desarrollarse dichas tablas. También se encontró que en cuanto a desempeño, la de la Cleveland Clinic Score y el SRI tuvieron un mejor capacidad de discriminar entre pacientes de bajo y de alto riesgo, al contrario del Menta, que no tuvo esa discriminación, pero que selectivamente en los pacientes diabéticos sí, porque como recordamos ellos manejaban entre las variables si requería insulina o no, y que en pacientes sin que no o sea, los pacientes que no desarrollaron lesión renal que requeriría diálisis tuvieron puntajes altos cuando no debió de haber sido así. Y esto es debido a que, aunque como comenté ahí, hicieron medición de tasa de filtración glomerular posteriormente, para simplificar ese score que estaba muy aparatoso, cambiaron la tasa de filtración por la creatinina. Entonces, refieren que al cambiar la creatinina, pues no es un valor muy específico para valorar realmente la función renal y que esto es consecuencia. Y también se ha visto que el SRI se ha sido validado en España, Polonia y Estados Unidos con buena discriminación, y solamente en un centro de Estados Unidos que se compararon de nuevo las tres escalas, el Gember encontró una mejor discriminación de TACAR y Menta en comparación con el simplificado. Sin embargo, pues actualmente las que se consideran mejor, con mejor desempeño, pues es la de TACAR y la de Cleveland Clinic y el Menta. Pasaríamos ahora a las escalas que predicen lesión renal sin necesidad de tratamiento dialítico. En esta tenemos la del NNSDSG Score. Esta son por sus siglas fue realizada en el norte, en Nueva Inglaterra. Esta fue en el 2007. Los datos se recabaron del 2001 al 2005. Fue un puro paciente con cirugía de revascularización coronaria. Se incluyeron pacientes con función renal normal. Se excluyeron los pacientes que tuvieran una tasa de filtrado glomerular menos de 60. El punto primario fue pacientes que hicieran falla renal que no requirieran tratamiento. Fue pacientes que hicieran falla renal menos de 30, pero que no requerían tratamiento dialítico. La tasa de filtración, esta se midió por MDRD, y se calculó primero, preoperatorio, se le hizo una medición de creatinina antes de la cirugía y el pico máximo después de la cirugía, y con eso se hizo el cálculo de la tasa de filtración. Y se encontró que estas son las principales variables predictoras de lesión renal aguda en esta corte, donde podemos ver que en el 27% fue la falla renal, en el 26% fue que tuviera un balón de contrapulsación intraaórtico, posteriormente el sexo femenino, como habíamos visto en las tablas previas, y ya menores que hayan tenido una cirugía previa, tengan enfermedad vascular periférica, etc. Al final queda esta tabla, donde son 11 variables, y lo que se hace aquí es que se van sumando los puntos, se busca el puntaje y se solapa con la línea y se ve el riesgo de lesión renal. Otras de los siguientes modelos es el MCSPI. Este fue publicado en el 2007. Esta es una corte de 4.801 pacientes. Fue pacientes para revascularización coronaria que estuvieran sin bomba de circulación extracorpórea. Valoró no solamente factores preoperatorios como las scores previos, sino intraoperatorios. El punto primario fue disfunción renal o falla renal. La disfunción renal la definieron como una creatinina alrededor de 2, pero que ya ha tenido un aumento mayor al 0.7 del basal, y la falla renal es que requerirán diálisis. El objetivo de este estudio también era determinar la asociación del objetivo primario, o sea, la disfunción renal o la falla, y este está interesante, con los tipos de hipertensión que presentaran los pacientes antes de la cirugía. Está compuesto de 8 variables, y lo que hicieron es que los pacientes, inicialmente, cuando llegaban electivos a la cirugía de revascularización, estimaban la presión arterial en intervalos determinados, unas 5 o 6 veces, y los englobaban en una de estas categorías: hipertensión sistólica aislada, combinada, diastólica, y hacían medición de la presión de pulso. Y encontraron que en el análisis estadístico que la presión de pulso fue un importante predictor de falla renal, al compararlo, por ejemplo, contra la presión arterial sistólica y diastólica, como tal, que no contribuyeron para nada con el modelo, con un punto de corte para que aumente el riesgo de lesión renal aguda arriba de 40 milímetros de mercurio. Y se concluyó que la presión de pulso aumentada era un marcador de enfermedad vascular periférica
o sea, como un índice de rigidez vascular. Su tabla ROC fue de 0.84, o sea, tiene una muy buena discriminación, y así fue como se hizo la escala. Se encontraron todos los factores así asociados, aparte para la lesión renal aguda, más aparte se hizo la estratificación por la presión de pulso, donde vemos que pues, si es mayor de 40 empiezan a tener mayor riesgo, sobre todo si es mayor de 60, 80 y de 100. Igual algunas variables se solapan, como la falla renal, la historia de enfermedad renal, de infarto previo, usar inotrópicos, balón de contracción. Esto es importante porque aquí ya meten variables intraoperatorias que en las variables previas no se mencionaban. Se hace el cálculo de los puntajes, se ve aquí el riesgo y calcula los pacientes en bajo riesgo menos de 11 puntos, de riesgo moderado de 11 a 26 y de alto riesgo arriba de 26. Pasaremos a otra siguiente escala. Esta es bastante reciente. Este es del 2006, por sus siglas es CRATE, SCORE. Es multicéntrico, fueron 1.551 pacientes. Esta se hizo en España. Esta incluía pacientes no solamente de revascularización coronaria, sino eran de revascularización con o sin cirugía valvular, podía ser combinada, y que fueran sometidos a bomba de circulación extracorpórea. Este incluyó ya 3 diferentes variables pre, intra y postquirúrgicas. Se calculó la creatinina, igual se definió la lesión renal aguda de acuerdo a los criterios de Rifle, y se hizo una medición de la creatinina pico previa y post la cirugía. Se excluyeron los pacientes con falla renal previa, que hayan muerto antes de las 24 horas o que no hayan tenido bombas de circulación extracorpórea. Estas son pues, las características de los pacientes. Igual el promedio de edad está alrededor de los 66 años. La mayoría de los pacientes tienen una función ventricular del 57%. Los pacientes, lo que podemos ver es que los pacientes que tuvieron lesión renal aguda, tuvieron un neuroscore logístico y el aditivo mayor que los que no lo realizaron, 12.9 contra 4 y 7 contra 4.2. También la mayoría de los pacientes pues, fueron hipertensos en la mitad, en el 53%. También diabéticos, en el 14%. Y aquí están las variables intraoperatorias, el tiempo de bomba, el tiempo de pinzamiento, el lactato, también como marcador, y los posoperatorios si tuvieron sepsis, shock, reintubación, múltiples transfusiones, terapia de sustitución renal, traqueostomía, reintervención, balón, reingreso a la UCI o neumonía. Y este es el score que ellos manejaron, donde manejan las cuatro variables, que son en las que agrupan a los pacientes: la creatinina, el tiempo de circulación extracorpórea, el lactato y el Euroscore. Le da cada uno de los puntos, estratifica a los pacientes en estas categorías: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, con sus respectivas probabilidades de presentar lesión renal aguda, donde a partir del alto tienen un 58, hasta el muy alto hasta un 84% de presentar lesión renal. Bueno. Ahora continuaremos con las escalas de riesgo elaboradas para predecir mediastinitis. Bueno, pues la mediastinitis, para empezar, es también una condición que se ha visto que predice desenlaces adversos como muerte, tiempo de estancia hospitalaria, mayor costo, etc. Por lo tanto, también se han intentado realizar muchas escalas. Ahorita estas son las más importantes. Hay muchas que se han realizado localmente o que estas mismas se han validado en otros conceptos, agregándole variables del sitio donde se probó el modelo. Y empezaremos con el primero. Este fue el primero que se consideró como modelo de riesgo utilizado para predecir mediastinitis. Este fue realizado por el National Nosocomial Infection Survey en Estados Unidos. Se publicó en 1991, incluyó una cohorte de 84,000 pacientes y se basaba en esto. Se manejan 3 variables. Una es clasificar el tipo de la herida, dependiendo a esta clasificación si es limpia, potencialmente contaminada o infectada. Luego se da la segunda variable, que es el puntaje que es dado por la ASA, la clasificación de anestesiología.
Igual 1 si está normal, 2 discretamente enfermo, 3 seriamente enfermo con una enfermedad sistémica no incapacitante, 4 si tiene compromiso de la vida y es muy incapacitante, o 5 si está moribundo. Y la tercera variable acá es el tiempo que duró la cirugía. Aquí lo maneja si es mayor de la percentila 75 o menor. Y a partir de ahí, o sea, si lo dan los puntajes, si es menos de 3, o si es mayor o igual a 3, se le da a 1. Y se clasifica al paciente con el riesgo metástasis. Y aquí está la tabla de riesgo, donde tenemos los puntajes de acuerdo a los puntos obtenidos anteriormente, donde se observa que a partir del mayor o igual a 3, pues se tiene un riesgo de 13% de presentar infección. Sin embargo, pues la eficacia de esta tabla originalmente, de este modelo originalmente, pues es muy pobre, ya que tiende a clasificar a los pacientes en otra categoría. ¿A qué me refiero? Pues ya que pues, la mayoría de las cirugías, bueno, si no todas las cirugías de corazón son limpias, y la mayoría de los pacientes tienen una clasificación de ASA mayor o igual a 3. Entonces, el 95% de los pacientes tienen puntajes de 1 a 2 en la cirugía cardíaca. Entonces, no estratifica a los pacientes, aparte de que no ve otros factores de riesgo asociados. Entonces, no estratifica de forma correcta a estos pacientes. Y no refleja la severidad de la enfermedad. Y no incluye movilidades o factores de riesgo o perioperatorios o posoperatorios asociados con la cirugía. Por lo tanto, impide su generalización. Y por lo mismo, en el 2007, en un intento, la misma organización intentó hacer una revisión y de la misma tabla, agregando factores de riesgos específicos para cada tipo de cirugía. Sin embargo, ya para cirugía cardíaca hay otros modelos. El siguiente que veríamos es el STS Score. Ese fue realizado en el 2005, hecho con la base de datos de la STS. Ese incluyó 331,000 pacientes, que eran pacientes solamente para revascularización coronaria. Excluyeron a los pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa o trasplante cardíaco. Y el punto primario era identificar infección mayor. Aquí infección mayor lo definieron como infección del sitio quirúrgico, pero no solamente era de la mediastinitis, sino también del sitio de la safenectomía o que tuviera septicemia. Y el otro punto, otra forma de catalogar como infección mayor es que tuviera una readmisión hospitalaria menos de 30 días con el criterio anterior, o sea, con algún dato de infección. Y se incluyeron variables pre e intraoperatorias. Este fue ya la tabla con las variables que tuvieron más peso y se asociaron más con el desenlace final. Hicieron dos tablas de riesgo, una con puras variables preoperatorias, una con unas variables intraoperatorias, y hicieron un combinado, con el combinado que es las preoperatorias y las intraoperatorias. Inicialmente en las preoperatorias se habían puesto el choque cardiogénico, el infarto del miocardio y la cirugía concomitante. Sin embargo, se excluyeron ya posteriormente porque la prevalencia de los eventos en esa corte fue muy poca y pues realmente no contribuía al peso del modelo. Entonces se puede utilizar de dos formas: preoperatorio, el intraoperatorio o pues, el combinado. En esta corte, pues el porcentaje de infección fue del 3.5%, y de esos mediastinitis solamente fue el 0.6%. En cuanto a su capacidad de discriminación, pues tiene una ROC del 0.7%. Es un score robusto y discrimina entre pacientes bien, pero entre pacientes solamente de bajo y de alto riesgo. Sin embargo, como vimos en la definición, incluye riesgo de infección, o sea, incluye otras complicaciones, no solamente la mediastinitis. Y no evalúa otras asociaciones, también otros factores asociados con la mediastinitis, como el tiempo o el uso de tratamiento profiláctico o el uso de la bomba de infusión de insulina en pacientes diabéticos. La siguiente escala, esta es el VHIS Score. Se realizó en el Reino Unido. Se hizo en el 2015, es reciente. Se tomó una corte, fue prospectivo, de 4.087 pacientes que le iban a cirugía de revascularización coronaria con o sin un procedimiento adicional, que por ejemplo fuera valvular. El punto primario también fue cualquier infección en sitio quirúrgico, que nuevamente lo definieron como a nivel de la safenectomía, external superficial
o del espacio orgánico o profundo, o sea, la mediastinitis. En este incorpora factores de riesgo intrínsecos, o sea, intraoperatorios. Las definiciones de las infecciones esas se sacaron del CDC y hicieron un score relativamente sencillo con 5 variables en las que se le daba puntaje sí o no. Si era diabético 1, índice de masa corporal mayor o igual a 35,2, femenino 2, si era la cirugía de urgencia 2, si tenía una FEI menor del 45% en 1. Y dependiendo del puntaje, pues los agrupa en estas escalas de riesgo, donde si se tiene un alto riesgo mayor o igual a 4, se tiene una probabilidad del 16% de realizar de tener una infección en el sitio relacionada con la cirugía cardíaca. En esta corte la cantidad de infecciones fue poca, fueron 96 casos. Sin embargo, pues sí tiene una aceptable capacidad de discriminar pacientes en los grupos. Sin embargo, por la poca cantidad de pacientes con el desenlace, estuvo limitado en su habilidad para reconocer a lo mejor otros factores asociados a la infección. Y ahorita otra limitación que tiene es que solamente se ha realizado en 2 centros y no ha tenido una validación externa. También dentro de los objetivos pues es revisar, y pasaríamos ahorita ya a la evaluación en cirugía cardiovascular con las escalas de riesgo para sangrado. Ahorita quise empezar primero con esta escala, que es más reciente. Te voy a explicar por qué. Se realizó en el 2011. Esta incluyó 11.454 registros, se conoce como Backward o BRISC. Este es un análisis retrospectivo. Fue pacientes con cirugía cardíaca, o sea, puede incluir revascularización o valvulares que fueran sometidos a bomba de circulación extracorpórea en un lapso, y se cuantificó el sangrado. Como definición de sangrado postquirúrgico fue que sangrara más de 2 mililitros por kilo por hora en un lapso de 3 horas desde que llegara a la unidad de cuidados intensivos hasta cualquiera de las siguientes cosas: que pasaran 3 horas, o que se transfundiera, o que tuviera que ser reintervenido, o que muriera. Después de hacer el análisis estadístico, los factores que se encontraron fueron 5, que fue el accidente de una cirugía previa, el tipo de cirugía, enfermedad de la válvula aórtica, un índice de masa corporal mayor o igual de 25 y la edad mayores de 75. Si tenía los factores de riesgo, pues se le daba 1, si no los tenía, se le daba 0. La escala va de 0 a 5 y se estratifica a los pacientes en 3 grupos: bajo, medio y alto riesgo, donde si se tiene un alto riesgo tiene un 91% de probabilidades de tener un sangrado postoperatorio. Esta es, a la que me parece, es la escala que más se podría aplicar y pegar un poco más a la práctica, porque ahorita lo vamos a comentar más adelante, es la única que ahorita estandariza o trata de estandarizar o llevar un término de definición de sangrado que pudiera ser utilizado de manera pues estándar en otras unidades. En esta corte, el 7.5% de los pacientes tuvo sangrado. La única, pues ahorita lo que encontré, no encontré alguna validación de esta escala en algún otro centro, así que todavía no, pues solamente es el resultado de esta corte. Excluye factores intraoperatorios, o sea, todos los factores fueron antes de la cirugía, no menciona nada de factores dentro de la cirugía de revascularización o de valvular. ¿Por qué empecé con esta gráfica? Porque hay otro como punto de vista. Hay quienes clasifican el riesgo de sangrado, pero con otros marcadores diferentes, como el volumen de sangre transfundida o la necesidad de reexploración. Antes se tomaba así. Inicialmente las primeras escalas de riesgo se realizaron con esos desenlaces o esos puntos primarios. E indirectamente pues se predecía el riesgo de sangrado de los pacientes. Como vemos, esto empezó desde 1989. Todos estos son en cirugía de revascularización coronaria. Y sí, como que indirectamente se hace una valoración de riesgo de sangrado a través del volumen de sangre transfundida o la necesidad de reexploración. Aquí hay muchos, como este es más parte de la tabla.
Y pues las definiciones de sangrado, de necesidades de transfusión, cuántos paquetes globulares, en cuánto tiempo, a partir de cuánto de sangrado, por hora, por 2 horas, por 3 horas, por mililitros, pues varía mucho de estos estudios a otros. Por ejemplo, transfusión a un día o después de la cirugía o en el día posterior. Otros si se les transfunde 2 unidades de transfusión o más. Hay otros que toman más de 5 unidades. Hay otros que toman que se le haya transfundido al paciente durante todo el periodo posoperatorio. Entonces, si nosotros evaluamos esas escalas de riesgo, pues cuando vemos que es por volumen de sangre transfundida, pues tiene muchos inconvenientes, puesto que la terapia de transfusión varía ampliamente de un centro a otro. Hay centros que transfunden desde un 2 hasta casi un 90%. Tampoco existe un consenso a partir de cuánto pérdida de volumen sanguíneo o disminución en el hematócrito se tenga que transfundir a los pacientes. Por eso hay diversidad de protocolos. Y también la necesidad de transfusión pues, es observador dependiente, ya que en otros estudios incluso se ha observado que hasta en un 18% de las transfusiones pues, son inapropiadas. Entonces, el tratar de predecir el riesgo de sangrado en base al volumen de sangre que se transfunde a los pacientes pues no es muy adecuado. Y cuando se hace a partir de la necesidad de reexploración, pues también la necesidad de reexploración es observador dependiente. Y también se ha visto que la causa por la que se tenga que reexplorar a los pacientes hasta más o sea, menos del 50% es por sangrado. Entonces tampoco es un modelo, pues, son modelos óptimos como para estratificar hacia los pacientes. Y por último, pues revisaríamos rápidamente las escalas de riesgo para arritmias. Bueno, nada más brevemente, yo hice una revisión de complicaciones como tal, así de arritmias en cirugía cardiovascular y encontré como tal mucha bibliografía en cuanto a fibrilación auricular post-operatoria. No encontré como tal una bibliografía o una escala de otro tipo de arritmias ventriculares al respecto. Y en cuanto a fibrilación auricular, se comenta en algunas literaturas que es la complicación más frecuente en la cirugía cardíaca. Que ocurre por lo general dentro de los primeros 5 días con un pico máximo de 48 horas. La incidencia también es de alrededor del 27 al 40%, y esto también tiene un impacto en la morbilidad y en la mortalidad tardía. Y también se ha visto que la presencia de fibrilación auricular se ha asociado a otras complicaciones como falla renal, enfermedad renal crónica o enfermedad renal o evento vascular cerebral. Por eso la importancia de estratificar a los pacientes previo a la cirugía, porque se comenta que pues, se pueden dar tratamientos profilácticos previo para evitar la aparición de esta complicación. El score, uno de los que se me hizo más pues, estable es el POAF score, ese es Post-Operative Atrial Fibrillation. Este fue hecho en el 2014, fueron 17.622 pacientes, se hizo en una corte de 1991 al 2010, se hizo en 3 centros europeos, fue en pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización coronaria, valvular o combinados, y se excluyeron a los pacientes que tuvieron el antecedente de taquicardia supraventricular. Está compuesto de 7 variables. Fue la caracterización de los pacientes que se hizo en esta corte de estudio. Y va de 0 a 9 puntos. Y ya fue el modelo final con las variables que tuvieron más peso en la corte, que es la edad, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una tasa de filtración glomerular menos de 15, que la cirugía fuera de emergencia, que tuviera un balón de contrapulsación intraórtico, que la FEBI fuera menos de 30%, que fuera una cirugía valvular. Y aquí están ya los puntajes que se otorga cada una de los factores. Aquí se pudo observar en este estudio que los pacientes que tenían un riesgo alto, o sea, mayor o igual a 3 puntos, se asoció con un número mayor de complicaciones, aparte de la fibrilación auricular, con otros desenlaces adversos. Y también sirvió para identificar a pacientes que se beneficiarían de un tratamiento farmacológico previo antes de la cirugía. Su capacidad de discriminación entre los pacientes fue
adecuada, pero no tan buena, con una tabla de 0.65%, 0.65. Y sin embargo, se vio la asociación, o sea, los pacientes que tenían mayor puntaje, al mayor de 3, tenían mayor índice de evento vascular cerebral, de falla cardíaca, de enfermedad renal crónica en esta corte. Pero por el tipo de diseño del estudio y los datos que se obtuvieron, no se pudo establecer si la asociación, no sé si la FA era también una causa o una consecuencia de dichas complicaciones. Y en cuanto a estudios que se han hecho como modelos de riesgo para certificar a los pacientes en FA, pues también son muchos. Incluso los más recientes intentan validar escalas previas realizadas para otras cosas como el CHAT o el CHAT-VAS2 para tratar de predecir la presencia de fibrilación auricular. Sin embargo, muchos de estos modelos pues tienen muchos inconvenientes. Por ejemplo, el primero del de Saman, este intentó predecir la aparición de fibrilación auricular, pero basándose en la anchura de la onda P. Si era mayor de 155 milímetros y era de sexo masculino, tenía mayor riesgo. La corte también fue muy pequeña, o sea, fueron 126 pacientes y fueron sometidos a revascularización coronaria. Sin embargo, apenas la mitad de los pacientes tuvo fibrilación auricular, por lo tanto, la mayoría de esos estudios son cortes pequeñas o buscan asociaciones, porque por ejemplo lo de la onda P ya se ha visto que no tiene asociación o relación directa con la presencia o no de fibrilación auricular postoperatoria. Otro ejemplo es Matthew, en este fue multicéntrico, fueron 17 variables pre y postoperatorias, los dividió en 3 categorías. Pues sin embargo, los factores, metió factores que estaban muy poco relacionados con el desarrollo de la fibrilación auricular y otras escalas previas. Han metido factores que no están relacionados o factores que sí tienen mucho peso, no han sido incluidos en estas tablas, tienen pequeñas muestras y las variables postoperatorias que también tendrían influencia sobre la presencia o no de fibrilación auricular, no han sido tampoco medidas. Y en tablas previas también han excluido pacientes pues, con FEBI baja, con enfermedad renal, en esos tipos de cirugía, que son estos que se ve que evidentemente son pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar la fibrilación. Entonces, en conclusión en general, pues las escalas de riesgo son unas herramientas útiles ya que nos permiten pues, no solamente estratificar al paciente, sino dar asesoramiento postoperatorio, hacer una mejor selección para incluir a los pacientes en estudios para futuras protocolizaciones, hacer ensayos clínicos, comparar los desenlaces entre diversas instituciones, planear hospitalariamente la necesidad del paciente después de la cirugía. Sin embargo, pues he visto que estas tablas varían mucho entre los factores de riesgo que presenta cada una de ellas, el peso que cada uno de los factores tiene dentro del mismo modelo y su desempeño también es diferente, debido, pues como hemos visto, a la diferencia de las características en la población donde fueron desarrolladas, a la diferente forma en que se definen los desenlaces primarios, al número de variables que incluyen y como he comentado, pues al peso de cada uno. Por lo que siempre que una escala se vaya a aplicar en algún centro, se tiene que hacer una valoración externa inicialmente para poder evaluar su utilidad, las debilidades que tiene o fortalezas, dependiendo, y hacer también una recalibración de las mismas para poder tener una mejor estimación o más precisa del riesgo de los pacientes en la población que se va a aplicar.